beben aguas. Porque todos serán entregados a muerte, a la tierra baja, en medio de los hijos de los hombres, con los que descienden a la sepultura. Develación. Las aves representan pensamientos errantes. Las bestias, pasiones instintivas. Cuando el yo cae, su cadáver psíquico se convierte en morada de pensamientos caóticos y fuerzas animales. Así se muestra la descomposición interior del orgullo espiritual. Los árboles de las aguas son las almas que reciben energía vital. Aquí se advierte que ninguna conciencia debe exaltarse por dones espirituales. Todos los que se embriagan de agua sin humildad descienden a la tierra baja. La involución, la sepultura es el olvido del ser, el sueño de la conciencia. Mensaje 15. Así dijo el Señor Dios. El día que descendió al infierno, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Y al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. 16. Del estruendo de su caída hice temblar a los gentiles, cuando lo hice descender al infierno con los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles del Edén escogidos, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, tomaron consolación en la tierra baja. Develación. El infierno es el mundo sumergido del subconsciente. Cuando un gran ego cae, todo el sistema psíquico se conmueve. El Líbano, símbolo de la mente elevada, se oscurece, pues la caída del orgullo espiritual produce confusión, sequedad interior y pérdida de la luz. La caída del yo soberbio estremece incluso a otras psiquis. Sin embargo, las almas humildes, árboles del Edén, se consuelan, porque la ley restaura el equilibrio. En la tierra baja, la conciencia aprende por dolor lo que no quiso aprender por sabiduría. Mensaje 17. También ellos descendieron con él al infierno, con los muertos a cuchillo, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de los gentiles. 18. Amperio, ¿quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en la tierra baja. Entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a cuchillo. Este es Faraón y todo su pueblo, dijo el Señor Dios. Develación. Los brazos de Faraón son los yoes auxiliares que ejecutan la voluntad del ego central. Todos descienden juntos, pues ningún defecto vive aislado. Quien se ampara bajo la sombra del orgullo comparte su destino. Aquí se revela el misterio. El orgullo quiere compararse con lo divino. La incircuncisión es la falta de purificación interior. Faraón no es solo un hombre histórico, es el yo pluralizado con todo su pueblo psicológico. Mensaje. Capítulo 32. 1. Y aconteció en el año 12º, en el mes 12º, al primero del mes, que vino palabra del Señor a mí, diciendo: 2. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón rey de Egipto, y dile: a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como la ballena en los mares, que secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Develación. El número 12 es la obra completa. El mensaje llega cuando el ciclo kármico está maduro. La palabra del ser desciende cuando la conciencia puede comprender el juicio. El león y la ballena simbolizan poder mal dirigido. Fuerza y profundidad sin conciencia. Faraón enturbia las aguas del alma, confunde las energías creadoras y profana los ríos de la vida con el egoísmo. Mensaje. 3. Así dijo el Señor Dios. Yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. 4. Y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré que se asienten sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti las bestias de toda la tierra. Develación. La red es la ley. Los muchos pueblos son las circunstancias, personas y eventos que atrapan al ego. Nadie escapa a la red del karma cuando la medida se colma. El ego es expuesto, pierde su hábitat acuático, la fantasía. En la tierra, la realidad es devorado por pensamientos y pasiones. Así se desintegra lo que no sirve al ser. Mensaje. 5. Y pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tu altura. 6. Y regaré de tu sangre en la tierra donde nadas, hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Develación. Las carnes son los deseos. Al ser expuestos, contaminan tanto lo alto como lo bajo de la psiquis. La falsa grandeza llena todo de corrupción. La sangre es la energía vital desperdiciada. Cuando el ego cae, se revela cuánta fuerza fue mal usada. Todo el campo psicológico queda marcado por ese derroche, enseñanza severa para el alma que busca despertar. Mensaje. 7. Y cuando te hubiere muerto, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. 8. Todas las lumbreras de luz haré entenebrecer en el cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dijo el Señor Dios. Develación. La muerte de Faraón es la caída total del yo rector. Cuando el ego central colapsa, los cielos interiores se oscurecen.
Las estrellas, virtudes aparentes, el sol, la falsa voluntad, y la luna, la imaginación mecánica, pierden su brillo. Es la noche oscura del alma provocada por la soberbia. Las lumbreras son los conocimientos y poderes espirituales mal utilizados. Al caer el ego, todo queda en tinieblas para que el alma comprenda que sin el ser no hay verdadera luz. La tierra es la psiquis. Queda desnuda, sin ilusiones. Mensaje 9. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando llevare tu quebrantamiento sobre los gentiles, por las tierras que no conociste. 10. Y haré atónitos sobre ti muchos pueblos, y sus reyes tendrán a causa de ti horror grande, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Develación. El quebrantamiento del yo sirve de lección a otras conciencias. Las tierras no conocidas son regiones profundas del inconsciente colectivo, donde la caída del orgullo resuena como advertencia silenciosa. Los reyes son otros yoes dominantes. La espada es la ley del ser, la verdad cortante. Cuando ésta se manifiesta, todo ego tiembla, porque presiente su propio fin. Mensaje 11. Porque así dijo el Señor Dios. La espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. 12. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Todos ellos serán los fuertes de los gentiles. Y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Develación. Babilonia simboliza la mente materialista y confusa. La espada que hiere al ego viene desde el mismo mundo que él edificó. El intelecto separado del ser se vuelve su verdugo. Los fuertes son las leyes inexorables de la naturaleza. La soberbia de Egipto, el yo psicológico, es pulverizada. Así se desintegra la multitud de defectos cuando la ley actúa sin misericordia aparente, pero con justicia perfecta. Mensaje 13. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas. Ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. 14. Entonces haré hundir sus aguas, y haré ir sus acequias como aceite, dijo el Señor Dios. Develación. Las bestias son los instintos animales. Las aguas son las energías creadoras. Al destruirse el ego, las aguas se purifican. Ya no son profanadas por la lujuria ni por la animalidad. Las aguas hundidas indican interiorización consciente. El aceite es símbolo de unción, de energía refinada. Tras la purificación, la fuerza vital fluye suavemente, sin violencia ni pasión. Mensaje 15. Cuando asolare la tierra de Egipto, y la tierra fuere asolada de su plenitud, cuando herire a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy el Señor. 16. Esta es la endecha, y la cantarán. Las hijas de los gentiles la cantarán. Endecharán sobre Egipto, y sobre toda su multitud, dijo el Señor Dios. Develación. Cuando la psiquis queda vacía de ego, el alma reconoce al ser. Solo en el desierto interior se escucha la voz del Eterno. La endecha es el canto del dolor y del aprendizaje. Las hijas de los gentiles son las emociones humanas que, tras la caída del orgullo, aprenden a lamentar el error y a anhelar la redención. Mensaje 17. Y aconteció en el año 12º, a los 15 del mes, que vino palabra del Señor a mí, diciendo: 18. Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él, y a las villas de los gentiles fuertes, en la tierra de los profundos, con los que descienden a la sepultura. Develación. El 15 señala la prueba entre luz y tinieblas. La palabra vuelve a manifestarse cuando el proceso kármico avanza hacia su culminación. Despeñar es precipitar al ego hacia el abismo del subconsciente. Las villas son los hábitos arraigados. Todos deben descender para ser disueltos en las profundidades del ser. Mensaje 19. Porque eres tan hermoso, desciende, y yace con los incircuncisos. 20. Entre los muertos a cuchillo caerán. Al cuchillo es entregado. Traedlo a él y a todos sus pueblos. Develación. La falsa hermosura del ego, su apariencia espiritual, no lo salva. La incircuncisión es la impureza interior. El orgullo, aunque se vista de luz, termina entre los no purificados. El cuchillo es la ley que corta el ego. Todos los yoes asociados caen juntos. Así concluye el drama de Faraón. La muerte psicológica necesaria para que el alma, algún día, pueda renacer en el ser. Mensaje 21. De en medio del infierno hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron, y yacen con los incircuncisos muertos a cuchillo. 22. Allí el Asur con todo su ayuntamiento. En derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo. Develación. En el infierno psicológico, las regiones sumergidas del subconsciente, los yoes poderosos dialogan entre sí. Son los fuertes de los fuertes. Defectos capitales que gobernaron la psiquis y ahora yacen derrotados. Se reconocen unos a otros en la misma desgracia, pues todos compartieron la impureza. La Asur representa el intelecto frío, calculador y dominador.
Su ayuntamiento son los razonamientos egoístas. Todos están sepultados. La mente separada del ser muere por su propia espada, la lógica sin conciencia. Mensaje. 23. Sus sepulcros fueron puestos a los lados del sepulcro, y su ayuntamiento está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo, los cuales pusieron miedo en la tierra de los vivientes. 24. Allí Elam, y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo, los cuales descendieron incircuncisos a los más profundos lugares de la tierra, porque pusieron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Develación. Los sepulcros juntos indican afinidad vibratoria entre defectos. El miedo que sembraron en la tierra de los vivientes es el temor psicológico que el ego impone a la conciencia para dominarla. Elam simboliza la emoción violenta, la ira organizada. Su descenso a lo profundo muestra que las pasiones, cuando no son purificadas, arrastran a la conciencia a regiones cada vez más densas. Su herencia final es confusión y vergüenza interior. Mensaje. 25. En medio de los muertos le pusieron cama con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros. Todos ellos incircuncisos, muertos a cuchillo, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. 26. Allí Mesec, y Tubal, y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores. Todos ellos incircuncisos muertos a cuchillo, porque habían dado su terror en la tierra de los vivientes. Develación. La cama es el reposo final del ego. La inercia del abismo. Rodeado de su multitud, el defecto central yace inmóvil, sin poder ya dominar. El espanto que causó se vuelve contra sí mismo. Mesec y Tubal representan la fuerza instintiva brutal y la violencia mecánica. Estos yoes viven del temor que infunden. Por eso su destino es la disolución entre los muertos del abismo. Mensaje. 27. Y no yacerán con los fuertes que cayeron de los incircuncisos, los cuales descendieron al infierno con sus armas de guerra, y pusieron sus espadas debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, porque fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. 28. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos, y yacerás con los muertos a cuchillo. Develación. Aquí se distinguen grados de caída. Algunos egos guerreros conservaron cierta dignidad marcial. Otros, más viles, yacen sin honor. Los huesos son la estructura íntima del defecto, cargada aún con el peso del karma. El veredicto es claro. Faraón, el yo rector, no tiene privilegio alguno. Su final es el mismo que el de todos los defectos. La fractura y la muerte psicológica. Mensaje. 29. Allí Idumea, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su fortaleza fueron puestos con los muertos a cuchillo. Ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. 30. Allí los reyes del Aquilón, todos ellos, y todos los de Sidón, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su fortaleza, yacen también incircuncisos con los muertos a cuchillo, y llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Develación. Idumea simboliza el deseo terrenal y la ambición material. Sus reyes y príncipes son los yoes del apego y la codicia. Su fortaleza fue ilusoria. Su destino, el sepulcro interior. El Aquilón, el norte frío, es la mente endurecida. Sidón es el comercio de deseos. Sus reyes caen avergonzados. La fortaleza, sin amor ni conciencia, termina en confusión. Así se cierra el cuadro del inframundo psicológico donde yacen todos los poderes del ego vencido. Mensaje. 31 amperios estos verá Faraón, y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a cuchillo, y todo su ejército, dijo el Señor Dios. 32 Porque yo puse mi terror en la tierra de los vivientes, también yacerá entre los incircuncisos con los muertos a cuchillo, Faraón y toda su multitud, dijo el Señor Dios. Develación. Faraón es el yo psicológico, el tirano interior que esclaviza la conciencia. Al ver a otros egos ya destruidos, el yo se consuela falsamente, creyéndose eterno. Mas también él muere a cuchillo. El cuchillo es la ley, la espada de la justicia divina que decapita al ego cuando la conciencia despierta. Ningún ejército de pasiones puede resistir a la ley. La tierra de los vivientes es el mundo interior del iniciado. El terror de Dios es el temor reverente, la comprensión profunda de la ley. Los incircuncisos son los que no han trabajado la circuncisión del corazón, es decir, la eliminación del deseo animal. Allí yace Faraón. El ego termina siempre en el abismo psicológico. Mensaje. Capítulo 33. 1 Y vino palabra del Señor a mí, diciendo: 2 Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y se lo pusiere por atalaya, develación.
La palabra no viene del intelecto, sino del íntimo, del ser. Cuando el profeta habla, es el logos quien se expresa a través del alma obediente. La espada es la ley del karma actuando. El atalaya es el iniciado consciente, aquel que vigila su mundo interior y advierte a los demás. Todo verdadero estudiante gnóstico es llamado a ser guardián de la conciencia. Mensaje 3. Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare corneta, y avisare al pueblo. 4. Cualquiera que oyere el sonido de la corneta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. Develación. Tocar la corneta es enseñar, advertir, revelar el peligro del ego y del pecado. La gnosis es ese sonido que despierta a las almas dormidas. Quien escucha la enseñanza y no la practica carga con su propio karma. La sangre es la energía vital desperdiciada por no trabajar sobre sí mismo. Mensaje 5. El sonido de la corneta oyó, y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. 6. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, tomare de él alguno. Él por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Develación. No basta oír, hay que vivir la enseñanza. El que se apercibe es el que se auto-observa y muere en sí mismo. Ese salva su alma. Grave responsabilidad del instructor que calla la verdad por miedo o comodidad. El karma del discípulo cae también sobre quien no cumplió su deber sagrado. Mensaje 7. Tú, pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte. 8. Diciendo yo al impío: impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Develación. Israel es el pueblo del ser, las partes superiores del alma. El iniciado debe escuchar al íntimo y obedecerle, sin adulterar la doctrina. El impío es el yo psicológico. Si no se le denuncia y combate mediante la comprensión, muere el alma. El silencio ante el ego es complicidad. Mensaje 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. 10. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo, pues, viviremos? Develación. El deber del maestro es enseñar. La elección es del discípulo. Cada quien responde ante la ley por su propio trabajo interior. Aquí habla el alma arrepentida que se siente perdida. La pregunta es iniciática. ¿Cómo vivir espiritualmente cargando el peso del ego? La respuesta es la muerte psicológica, la transmutación y el sacrificio por la humanidad. Solo así renace la vida verdadera. Mensaje 11. Diles: vivo yo, dijo el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿y por qué moriréis, oh casa de Israel? 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Develación. La divinidad no se complace en el castigo, el ser anhela la redención de la conciencia. La muerte del impío es la muerte del alma esclavizada por el ego. Volveos es retornar al ser, abandonar la identificación con el yo psicológico. Morir espiritualmente es persistir en el error pudiendo despertar. La ley es dinámica y viva. Nadie se salva por méritos pasados. El iniciado que cae vuelve a la muerte interior. El pecador que se arrepiente y trabaja puede resucitar. Cada instante es un juicio. Mensaje 13. Diciendo yo al justo: de cierto vivirá, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por su iniquidad que hizo. 14. Y diciendo yo al impío: de cierto morirás, si él se volviere de su pecado, e hiciere juicio y justicia. Develación. La autosuficiencia espiritual es una trampa del ego místico. Confiarse es caer. Cuando el yo se disfraza de virtud, la conciencia muere, y la ley borra los méritos mal usados. El decreto de muerte es para el ego, no para la esencia. Volverse es comprender el error y rectificarlo mediante actos conscientes. Juicio y justicia son equilibrio entre pensamiento, sentimiento y acción. Mensaje 15. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. ¿Hizo juicio y justicia? Vivirá ciertamente. Develación.
Restituir es pagar karma, devolver energías robadas a la vida. Caminar en las ordenanzas de la vida es vivir en recta acción, transmutando la energía y eliminando defectos. Así nace la vida interior. La ley sabe perdonar cuando hay muerte del ego. El pasado se disuelve cuando hay transformación real. Vivir es despertar la conciencia. Mensaje 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recta la vía del Señor. La vía de ellos es la que no es recta. 18. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Develación. La mente humana acusa a la ley cuando no comprende. El hombre juzga a Dios, pero es su psiquis torcida la que no quiere enderezarse. El iniciado que abandona el trabajo interior regresa al abismo psicológico. La caída es proporcional a la altura alcanzada. Mensaje 19. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere juicio y justicia, vivirá por ello. 20. Y dijisteis: no es recta la vía del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Develación. Todo ser humano tiene posibilidad de redención. El cambio interior sincero resucita a la esencia, aunque antes haya vivido en tinieblas. La casa de Israel es el templo interior. Cada pensamiento, emoción y acto es un camino. El juicio es automático. Cada cual recibe lo que siembra. Mensaje 21. Y aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 del mes, que vino a mí un escapado de Jerusalén, diciendo: la ciudad ha sido herida. 22. Y la mano del Señor había sido sobre mí la tarde antes que el escapado viniese, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana. Y abrió mi boca, y nunca más estuve mudo. Develación. Jerusalén es la ciudad del alma. Cuando el ego domina, la ciudad interior cae. El escapado es un resto de conciencia que trae la amarga noticia del fracaso espiritual. Cuando la conciencia comprende la caída, el verbo vuelve a hablar. El silencio interior termina cuando se asume la verdad y se acepta la disciplina del ser. Mensaje 23. Y vino palabra del Señor a mí, diciendo: 24. Hijo de hombre, los que habitan estos desiertos en la tierra de Israel, hablando dicen: Abraham era uno, y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros es dada la tierra en posesión. Develación. Tras la caída, el ser vuelve a instruir. La misericordia divina nunca abandona al alma que escucha. Los desiertos son estados de aridez espiritual. Creerse heredero por número o tradición es orgullo. Abraham representa al íntimo realizado, no a la multitud inconsciente. Mensaje 25. Por tanto, diles: así dijo el Señor Dios: con sangre comeréis, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y sangre derramaréis, y poseeréis vosotros esta tierra. 26. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Develación. Comer con sangre es vivir del deseo animal. Los ídolos son los yoes psicológicos. Quien derrama sangre desperdicia la energía creadora. Así no se puede poseer la tierra prometida del ser. La espada mal usada es la fuerza sexual empleada con lujuria. Contaminar la mujer ajena es adulterar la energía creadora. Sin castidad científica y muerte del ego, la herencia espiritual es imposible. Mensaje 27. Les dirás así: así dijo el Señor Dios: vivo yo, que los que están en aquellos asolamientos caerán a cuchillo, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las bestias que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas, de pestilencia morirán. 28. Y pondré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su fortaleza. Y los montes de Israel serán asolados, que no haya quien pase. Develación. Los asolamientos son los estados interiores del alma devastada por el yo pluralizado. El cuchillo es la ley severa del karma que corta las falsas seguridades. El que vive sobre la faz del campo, la mente dispersa en lo exterior, es entregado a las bestias, es decir, a los agregados psicológicos que lo devoran. Quienes se refugian en fortalezas y cuevas, orgullos, dogmas, justificaciones, mueren de pestilencia. Corrupción interna, putrefacción del deseo no transmutado. La tierra es el cuerpo y la psique cuando la divinidad retira su auxilio. El desierto es la sequedad espiritual que humilla la soberbia. Los montes de Israel son las alturas del orgullo místico e intelectual. Al ser asolados, cesa el tránsito del yo que se cree elegido. Solo en la desnudez interior pueden hacer la obediencia al ser. Mensaje 29. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando pusiere la tierra en soledad y desierto, por todas sus abominaciones que han hecho. 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, y oíd qué palabras sale del Señor. Develación.
El conocimiento del íntimo no llega por halagos, sino por la purificación dolorosa. Las abominaciones son los actos contra la ley. Fornicación, mentira, violencia del ego. Cuando todo apoyo externo cae, el alma reconoce al ser no por creencia, sino por experiencia directa. Las paredes y puertas son los límites de la personalidad. Allí se burla el yo, fingiendo interés por la palabra mientras permanece afuera del templo interior. Hay curiosidad, no anhelo. Espectáculo, no sacrificio. Mensaje. 31 Y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti, mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. 32 Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra. 33 Pero cuando ello viniere, he aquí viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. Develación. De escuchar sin practicar es traición al logos. La avaricia no es solo dinero. Es apego a sensaciones, prestigio, poderes, doctrinas. El corazón sigue al deseo, y la palabra queda como adorno muerto. El maestro es tomado como artista del verbo. La enseñanza se vuelve melodía agradable, no espada que hiere al lío. Así se ama la forma y se rechaza la muerte psicológica. Cuando la ley se cumpla y el karma descienda, entonces reconocerán tarde al enviado. La profecía se valida por los hechos, no por aplausos. Mensaje. Capítulo 34. 1 Y vino palabra del Señor a mí, diciendo: 2 Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, y diles a los pastores. Así dijo el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿Los pastores no apacientan las ovejas? Develación. La palabra desciende del ser al alma obediente. No es voz externa, es dictado de la conciencia despierta. Los pastores son guías externos e internos. Líderes, doctrinas, y también los centros psicológicos que deberían conducir al ser. Cuando se apacientan a sí mismos, buscan poder, placer o fama. Han olvidado servir al alma, las ovejas. Mensaje. 3 Coméis la leche, y os vestís de la lana. La gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas. 4 No fortalecisteis las flacas, ni curasteis la enferma. No ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Develación. La leche es la doctrina, la lana, los beneficios. Se sacrifican las gruesas, las energías vitales y sexuales, para el ego. Así se consume al rebaño en lugar de conducirlo a la regeneración. Las flacas son las voluntades débiles. Las enfermas, las almas heridas por el yo. La perniquebrada, la fe quebrada. La amontada, la conciencia extraviada. La perdida, la esencia atrapada en el ego. El falso pastor domina con miedo y autoridad externa, jamás con amor consciente. Donde hay violencia del yo, no hay pastoreo del ser. Mensaje. 5 Y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. 6 Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase, ni quien requiriese. Develación. Cuando falta el verdadero pastor, el ser íntimo, la conciencia se dispersa. Las bestias del campo son los yoes animales. Ira, lujuria, orgullo, envidia, pereza, gula y codicia, que devoran la esencia. El alma, sin guía interior, queda fragmentada, dividida, esclava de sus pasiones. Los montes y collados altos simbolizan ideologías, escuelas, credos y orgullos espirituales. Allí se pierde la oveja creyéndose elevada. La conciencia vaga por toda la tierra psicológica, pensamientos, emociones, instintos, sin que nadie la busque, porque el ego no sabe salvar, solo dominar. Mensaje. 7 Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. 8 Vivo yo, dijo el Señor Dios, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Develación. El verbo llama a juicio a todo, guía externo e interno. Esta palabra es advertencia y sentencia. Nadie puede usurpar el lugar del ser sin pagar el precio. El robo del rebaño es el secuestro de la conciencia por doctrinas muertas y líderes ególatras. Los falsos pastores, internos y externos, usan la enseñanza para alimentarse a sí mismos. Donde no hay sacrificio por el alma ajena, no hay verdadera misión. Mensaje. 9 Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. 10 Así dijo el Señor Dios. He aquí, yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y yo les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos,
pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Develación. Se repite el llamado porque el ego es sordo. La divinidad insiste antes de ejecutar la ley. El íntimo retira la autoridad a los falsos guías. Requerir de su mano es exigir cuentas kármicas. Las ovejas son arrancadas de las bocas del ego. Ya no servirán de alimento a la ambición, al fanatismo ni al abuso espiritual. Mensaje. 11. Porque así dijo el Señor Dios. He aquí yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Develación. Aquí habla el pastor supremo, el Cristo íntimo. Él reconoce a sus ovejas por la vibración de la conciencia, no por etiquetas ni pertenencias externas. El nublado y la oscuridad son los tiempos de ignorancia, confusión y caída espiritual. El Cristo interior desciende al caos psicológico para rescatar la chispa divina atrapada en las tinieblas del yo. Mensaje. 13. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras. Y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas, y en todas las habitaciones del país. 14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Develación. Sacar de los pueblos es liberar la conciencia de las masas psicológicas del ego. Su tierra es el reino interior. Los montes de Israel representan las virtudes del ser, las riberas, el equilibrio emocional, las habitaciones, los centros del organismo humano ya purificados. Los buenos pastos son la sabiduría viva, los pastos gruesos, la fuerza espiritual que nutre al alma. Dormir en buena majada es reposar en la paz de la conciencia despierta, sin temor ni dispersión. Mensaje. 15. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré tener majada, dijo el Señor Dios. 16. Yo buscaré la perdida, y tornaré la amontada, y ligaré la perniquebrada, y fortaleceré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré en juicio. Develación. Solo el ser puede guiar al alma. Toda dependencia externa debe morir para que nazca la obediencia interior. La majada es el estado de estabilidad espiritual conquistado. La divinidad rescata la esencia caída, reencamina la conciencia desviada, sana la fe rota y fortalece el alma herida. Pero la gruesa y la fuerte, el yo soberbio, endurecido y autosuficiente, es destruido. El pastoreo del ser se realiza en juicio. Misericordia para la esencia, muerte para el ego. Mensaje. 17. Mas vosotras, ovejas mías, así dijo el Señor Dios. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. 18. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las profundas aguas, también holláis con vuestros pies las que quedan. Develación. Aquí el juicio no es entre creyentes e incrédulos, sino dentro del mismo rebaño. Los carneros y machos cabríos son estados del ego dentro del aspirante. Voluntades dominantes, orgullosas, que se imponen sobre la mansedumbre de la esencia. El juicio es psicológico e interno. Los buenos pastos y las aguas profundas son la doctrina viva y las energías útiles. El ego no solo se alimenta, sino que contamina lo que queda con sus pies. Pensamientos bajos, emociones negativas, interpretaciones egoístas. Así profana la enseñanza para otros. Mensaje. 19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis hollado. 20. Por tanto, así les dijo el Señor Dios. He aquí, yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca. Develación. Las almas sencillas reciben la enseñanza adulterada por los orgullosos. Beben doctrina mezclada con ego, fanatismo y deseo de poder. De ahí nacen sectas, divisiones y confusión espiritual. La oveja gruesa es el yo fortalecido por el conocimiento mal usado. La flaca, la esencia humilde y débil. El juicio divino favorece a la sencillez, no a la erudición inflada. Mensaje. 21. Por cuanto empujasteis con el lado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las flacas, hasta que las esparcisteis fuera. 22. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Develación. Empujar y acornear es imponer autoridad, doctrina o personalidad. Los cuernos simbolizan el orgullo intelectual y espiritual. Así se expulsa a las almas débiles del camino, no por verdad, sino por violencia psicológica. El Cristo íntimo rescata la esencia y la protege del abuso del ego ajeno y propio. El juicio continúa siendo interior. Cada quien es pesado en la balanza de su conciencia. Mensaje. 23. Y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David.
Él las apacentará, y él les será por pastor. 24 Yo, el Señor, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Develación. David no es el personaje histórico, sino el rey interior. El Cristo solar nacido en el corazón transmutado. Él es el verdadero pastor que guía con la lira del verbo y la fuerza del amor conciencia. El ser absoluto gobierna desde lo alto. El Cristo íntimo reina en el centro del alma como príncipe. Es la jerarquía interna del hombre regenerado. Mensaje. 25 Y estableceré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias. Y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques. 26 Y daré a ellas, y a los alrededores de mi collado, bendición. Y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Develación. El pacto de paz es la reconciliación con la ley. Las malas bestias, los yoes animales, son eliminadas. El desierto ya no es sequedad, sino libertad del deseo. Los bosques son los misterios de la naturaleza interior donde el alma reposa sin miedo. El collado es el corazón. La lluvia es la gracia, energía espiritual que desciende cuando hay pureza. Todo el entorno psicológico se bendice. Mensaje. 27 Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra seguramente. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo quebraré las coyundas de su yugo, y las libraré de mano de los que se sirven de ellas. 28 Y no serán más presa de los gentiles, y las bestias de la tierra nunca más las devorarán, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien espante. Develación. El árbol es el hombre, su fruto, las virtudes. La tierra es el cuerpo santificado. Las coyundas del yugo son los lazos kármicos y pasionales. Al romperlos, el ser libera al alma de quienes se aprovechan de su energía. Yoes y sistemas egoicos. Los gentiles representan influencias externas y fuerzas inconscientes. Al morir el ego, nada puede devorar la conciencia. Nace la verdadera seguridad interior. Mensaje. 29 Y les despertaré una planta por nombre, y no más serán consumidas de hambre en la tierra, ni serán más avergonzadas de los gentiles. 30 Y sabrán que yo el Señor su Dios soy con ellas, y ellas son mi pueblo, la casa de Israel, dijo el Señor Dios. 31 Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dijo el Señor Dios. Develación. La planta por nombre es el árbol de la vida manifestado en el hombre. El Cristo vivo, la energía creadora regenerada. Desaparece el hambre espiritual y la vergüenza de la caída. El reconocimiento del ser es vivencial. Israel es quien lucha contra el ego y vence. La casa de Israel es el hombre interior edificado. El misterio final. Las ovejas son hombres, es decir, humanos verdaderos, no bestias intelectuales. Cuando el hombre se hace consciente, el ser se revela como su Dios interior. Aquí se sella la alianza eterna entre el hombre y lo divino. Mensaje. Capítulo 35. 1 Y vino palabra del Señor a mí, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza contra él. Develación. La palabra del Señor es el verbo interno, el logos que habla en el corazón del iniciado. No es voz externa, sino intuición consciente que desciende del íntimo cuando el alma está preparada para recibir la ley. El Hijo de hombre es el alma humana encarnada que sirve de instrumento al ser. El monte de Seir representa el agregado psicológico del odio ancestral, el yo de la enemistad, la fuerza edomita del ego que se opone a Israel, es decir, al ser. Mensaje. 3 Y dile: así dijo el Señor Dios. He aquí estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te pondré en asolamiento y en soledad. 4 amperios tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy el Señor. Develación. Cuando el ser se declara contra algo, es porque ese algo es ego. La mano del Señor es la ley del karma actuando. El asolamiento es la disolución del yo. La soledad es la muerte psicológica de aquello que se creía poderoso. Las ciudades son los sistemas mentales, hábitos y razonamientos del ego. Al ser destruidos, el alma reconoce por experiencia directa la soberanía del íntimo. Yo soy el Señor. Mensaje. 5 Por cuanto tuviste enemistades perpetuas, y esparciste los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. 6 Por tanto, vivo yo, dijo el Señor Dios, que a sangre te disputaré, y sangre te perseguirá. Y si no aborrecieres la sangre, sangre te perseguirá. Develación. Las enemistades perpetuas son rencores cristalizados a través del tiempo psicológico. Los hijos de Israel son las virtudes del alma, dispersadas por la espada del deseo, especialmente en tiempos de prueba y caída espiritual. La sangre simboliza la energía vital malgastada. Quien vive por la pasión y la violencia interna, por ella será juzgado. La energía que no se transmuta se vuelve verdugo.
Mensaje. 7 Y pondré al monte de Seir en asolamiento y en soledad, y cortaré de él pasante y volviente. 8 Y llenaré sus montes de sus muertos. En tus collados, y en tus valles, y en todos tus arroyos, caerán muertos a cuchillo. Develación. Cortar pasante y volviente es acabar con la recurrencia psicológica, con el hábito de repetir los mismos errores. Es la intervención radical del ser para romper el círculo vicioso del ego. Los muertos son los yoes eliminados. El cuchillo es la comprensión consciente, afilada por la meditación. Todo nivel de la psiquis, alto, medio y bajo, es purificado. Mensaje. 9 Yo te pondré en asolamientos perpetuos, y tus ciudades nunca más se restaurarán. Y sabréis que yo soy el Señor. 10 Por cuanto dijiste, las 2 naciones y las 2 tierras serán mías, y las poseeremos, estando allí el Señor. Develación. El ego eliminado no vuelve a levantarse. Cuando la disolución es total, el alma confirma definitivamente la realidad del ser. El ego pretende adueñarse de lo espiritual y lo material, de lo interno y lo externo, olvidando que todo pertenece al ser. Esa usurpación es sacrilegio psicológico. Mensaje. 11 Por tanto, vivo yo, dijo el Señor Dios, yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos. Y seré conocido en ellos, cuando te juzgaré. 12 Y sabrás que yo, el Señor, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos son dados a devorar. Develación. La ley devuelve al ego su propia medida. El juicio revela al ser en la conciencia del alma cuando ve caer aquello que la esclavizaba. Nada pasa inadvertido ante el íntimo. Los montes de Israel son los estados superiores del ser, despreciados por el ego, que cree poder devorarlos para su propio provecho. Mensaje. 13 Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. 14 Así dijo el Señor Dios. Así se alegrará toda la tierra, cuando yo te haré soledad. Develación. La soberbia intelectual y el verbo profanado son acusadores internos. Toda palabra egoica queda registrada en la conciencia cósmica. La tierra es el cuerpo y la psiquis. Cuando el ego muere, todo el ser humano experimenta alivio y armonía. Mensaje. 15 Como te alegraste tú sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y toda Idumea, toda ella, y sabrán que yo soy el Señor. Develación. El ego se regocija cuando el alma cae, por eso su destino es la desintegración total. Idumea es el reino completo del yo pluralizado. Su final revela la majestad del ser. Mensaje. Capítulo 36. 1 Y tú, hijo de hombre, profetiza sobre los montes de Israel, y di, montes de Israel, oíd palabra del Señor. 2 Así dijo el Señor Dios. Por cuanto el enemigo dijo sobre vosotros, ea, también las alturas perpetuas nos han sido por heredad. Develación. Tras la muerte del ego, el verbo se dirige a las alturas del ser. Los montes de Israel son los estados de conciencia despierta que reciben ahora la bendición divina. El enemigo, el ego, creyó poseer lo eterno. Pero las alturas perpetuas pertenecen únicamente al ser. Lo que parecía usurpado es ahora restituido a la conciencia liberada. Mensaje. 3 Profetiza, por tanto, y di. Así dijo el Señor Dios. Pues por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad a los otros gentiles, habéis subido en bocas de lenguas, e infamia del pueblo. 4 Por tanto, montes de Israel, oíd palabra del Señor Dios. Así dijo el Señor Dios a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas a saqueo y en escarnio a los otros gentiles alrededor. Develación. Las fuerzas del ego asolaron los montes de Israel, es decir, los estados superiores de la conciencia, entregándolos a los gentiles, símbolos de los yoes profanos. Por ello el alma fue objeto de murmuración interna, de autoacusación y desprecio psicológico. El verbo se dirige a toda la estructura interna del ser. Alturas, profundidades, corrientes vitales y ruinas del alma. Todo el territorio psicológico devastado por el ego es ahora convocado a escuchar la restauración divina. Mensaje. 5 Por eso, así dijo el Señor Dios. He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra los demás gentiles, y contra toda Idumea, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón, con menosprecio de ánimo, echándola a saqueo. 6 Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles. Así dijo el Señor Dios. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado la injuria de los gentiles. Develación. El fuego del celo es el fuego del Espíritu Santo actuando con rigor.
Idumea representa el ego completo que usurpó la conciencia con arrogancia y placer, saqueando la tierra sagrada del ser. La tierra de Israel es el alma misma. El furor divino no es ira humana, sino justicia cósmica que responde al sufrimiento de la conciencia esclavizada por los yoes. Mensaje 7. Por lo cual así, dijo el Señor Dios. Yo he alzado mi mano, que los gentiles que os están alrededor han de llevar su afrenta. 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestros ramos, y llevaréis vuestro fruto a mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Develación. Alzar la mano es decretar karma. Los yoes que humillaron a la conciencia reciben ahora su retribución. La vergüenza de ser vistos y comprendidos antes de su disolución. Las facultades superiores del ser comienzan a fructificar. Los ramos son virtudes nacientes. El fruto es la sabiduría viviente que vuelve al alma arrepentida y transformada. Mensaje 9. Porque heme aquí a vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. 10. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades han de ser habitadas, y serán edificadas las ruinas. Develación. El ser retorna a la conciencia. Labrados y sembrados indica trabajo interior. Disciplina, transmutación y siembra de valores espirituales en la psiquis purificada. Los hombres son partes conscientes del alma. Las ciudades, los centros psicológicos, vuelven a ser habitables. Las ruinas del pasado se reconstruyen con nueva comprensión. Mensaje 11. Y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré más bien que en vuestros comienzos. Y sabréis que yo soy el Señor. 12. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y te poseerán, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Develación. Las bestias representan las fuerzas instintivas ya redimidas. Todo el ser humano se armoniza y supera incluso sus estados espirituales anteriores, confirmando la presencia real del íntimo. La conciencia despierta gobierna la psiquis. La tierra interior deja de destruir las virtudes nacientes. El alma ya no aborta espiritualmente. Mensaje 13. Así dijo el Señor Dios. Por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tus naciones has sido. 14. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás los hijos a tus moradores, dice el Señor Dios. Develación. La conciencia caída fue acusada de destruir valores y aspiraciones. Esa fama corresponde al tiempo del dominio del ego, cuando la tierra interior devoraba sus propias fuerzas vivas. Con la restauración del ser, la psiquis deja de aniquilar virtudes. La conciencia se convierte en matriz de vida espiritual, custodiada por la ley divina. Mensaje 15. Y nunca más te haré oír injuria de gentiles, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir los hijos a tus moradores, dice el Señor Dios. 16. Y vino palabra del Señor a mí, diciendo. Develación. Cuando el alma es restaurada, cesa la voz del acusador interno. Los gentiles, los yoes, ya no humillan a la conciencia, ni la tierra interior vuelve a destruir las virtudes nacientes. Es el sello de la rehabilitación espiritual. El logos vuelve a manifestarse. Cada nueva intervención del verbo indica un nivel más profundo de enseñanza para el iniciado. Mensaje 17. Hijo de hombre, la casa de Israel que mora en su tierra, la han contaminado con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. 18. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que ellos derramaron sobre la tierra, y con sus ídolos la contaminaron. Develación. La casa de Israel es el alma en su propio cuerpo. Sus caminos y obras son pensamientos, emociones y actos impuros. La imagen de la inmundicia señala la profanación de las energías creadoras, especialmente las sexuales. La sangre es la energía vital desperdiciada. Los ídolos son los yoes adorados. La ira divina es la consecuencia kármica del mal uso de las fuerzas sagradas. Mensaje 19. Y yo los esparcí por los gentiles, y fueron aventados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. 20. Y entrados a los gentiles a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos. Estos son pueblo del Señor, y de la tierra de él han salido. Develación. La dispersión es la fragmentación psicológica. El alma pierde su centro y queda dominada por múltiples yoes. El juicio es exacto. Cada quien recibe según su conducta interior. Cuando el iniciado vive en contradicción, profana el nombre, es decir, la vibración del ser. Se dice espiritual, pero sus actos desmienten su origen divino. Mensaje 21. Y he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre los gentiles a donde fueron. 22. Por tanto, di a la casa de Israel. Así dijo el Señor Dios.
No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre los gentiles a donde habéis llegado. Develación. El dolor del Señor es simbólico. Expresa la disonancia entre el ser y la conducta del alma. Es la tristeza cósmica ante la conciencia caída. La redención no es mérito humano. Es la misericordia del ser que actúa para restaurar su nombre, su ley y su orden dentro del hombre. Mensaje. 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre los gentiles, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos. Y sabrán los gentiles que yo soy el Señor, dijo el Señor Dios, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. 24. Y yo os tomaré de los gentiles, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestra tierra. Develación. El nombre se santifica cuando el ser se manifiesta en la conducta, en la palabra y en la obra. Los gentiles, los yoes, reconocen entonces la autoridad del íntimo y se someten. El ser rescata la esencia atrapada en los yoes. La reunión es la integración psicológica. La tierra es el estado natural del alma reconciliada consigo misma. Mensaje. 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Develación. El agua limpia es la energía sexual transmutada, purificadora. Con ella se lavan las impurezas psicológicas y se disuelven los ídolos del ego. El corazón de piedra es la dureza del ego. El corazón de carne es la sensibilidad consciente. El espíritu nuevo es la renovación radical de la vida interior. Mensaje. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Develación. Cuando el espíritu del ser habita en el hombre, la obediencia ya no es imposición, sino expresión natural de la conciencia despierta. La tierra de los padres es la herencia espiritual original. El pacto se restablece. El alma vive en el ser, y el ser vive plenamente en el alma. Aquí culmina la restauración interior. Mensaje. 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre los gentiles. Develación. El ser protege a la conciencia purificada de recaer en viejos defectos. El trigo es el principio crístico, el alimento del alma. Al multiplicarse, desaparece el hambre espiritual. La sensación de vacío interior. Los árboles son los centros superiores. Los campos, la psiquis trabajada. El fruto es la realización espiritual. Los gentiles, los yoes, ya no pueden humillar a la conciencia con carencias internas. Mensaje. 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. 32. No lo hago por vosotros, dijo el Señor Dios, sabedlo bien. Avergonzaos y confundios de vuestras iniquidades, casa de Israel. Develación. La memoria consciente de los errores no produce culpa, sino vergüenza regeneradora. Es la comprensión profunda del pasado que impide repetirlo. El ser recalca que la obra es suya. La confusión aquí es la desintegración del orgullo espiritual. El yo místico queda humillado ante la verdad. Mensaje. 33. Así, dijo el Señor Dios. El día que os limpiare de todas vuestras iniquidades, haré también habitar las ciudades, y las asoladas serán edificadas. 34. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber sido asolada en ojos de todos los que pasaron. Develación. Cuando los defectos son eliminados, los centros psicológicos se equilibran. Las ciudades, antes vacías, vuelven a ser morada de la conciencia despierta. La psiquis, antes estéril, se convierte en campo fértil. El trabajo interior transforma lo que parecía perdido en fuente de vida espiritual. Mensaje. 35. Los cuales dijeron: esta tierra asolada fue como huerto del Edén, y estas ciudades desiertas y asoladas y arruinadas, fortalecidas estuvieron. 36. Y los gentiles que fueron dejados en vuestros alrededores, sabrán que yo, el Señor, edifiqué las derribadas, y planté las asoladas. Yo, el Señor, he hablado, y lo haré. Develación. El Edén es el estado original de pureza. La conciencia restaurada recupera la inocencia sabia. Las ruinas del alma se vuelven fortalezas del ser. Los yoes residuales reconocen el poder del íntimo. La obra interior es prueba viviente de la acción divina en el hombre. Mensaje. 37. Así, dijo el Señor Dios.
Aún seré solicitado de la casa de Israel para hacerles esto. Los multiplicaré de hombres a modo de rebaños. 38 Como las ovejas santas, como las ovejas de Jerusalén en sus solemnidades, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres. Y sabrán que yo soy el Señor. Develación. Aunque la obra es divina, requiere súplica consciente. Los rebaños simbolizan la abundancia de partes del ser integradas y obedientes. Jerusalén es el centro del alma. Las solemnidades son los estados de éxtasis consciente. La psiquis se llena de vida espiritual consagrada al ser. Mensaje. Capítulo 37. 1 Y la mano del Señor fue sobre mí, y me sacó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. 2 Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Develación. La mano del Señor es la fuerza del ser que conduce al iniciado fuera del lío. El campo de huesos representa a la humanidad interior y exterior espiritualmente muerta, sin alma, sin vida consciente. Los huesos secos son conciencia sin espíritu, sin fuego. La visión revela el estado del hombre mecánico. Multitud de formas, pero sin vida interior, esperando la resurrección del espíritu. Mensaje. 3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. 4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra del Señor. Develación. El Hijo de Hombre es el iniciado, el alma humana frente al misterio de la resurrección interior. Los huesos son los principios espirituales reducidos a polvo por el yo psicológico. Solo el íntimo conoce si la esencia puede volver a la vida. Por eso el profeta se rinde a la sabiduría del ser. Profetizar es enseñar la doctrina viva. La palabra del Señor es el verbo creador que despierta la conciencia aún en lo que parece muerto. Los huesos secos son las almas sin espíritu, llamadas a escuchar. Mensaje. 5 Así dijo el Señor Dios a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. 6 Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Develación. El espíritu no viene del intelecto, sino del íntimo. Cuando el soplo divino entra en la esencia, comienza la verdadera vida espiritual. Los nervios, la carne y la piel simbolizan los cuerpos existenciales del ser. Primero la estructura, disciplina, luego la sustancia, energía transmutada, y finalmente el espíritu. Así el iniciado reconoce al Señor dentro de sí. Mensaje. 7 Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un estruendo mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. 8 Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Mas no había en ellos espíritu. Develación. El estruendo es la crisis psicológica, el temblor, la conmoción del alma. Cada hueso vuelve a su lugar. La esencia recupera sus valores perdidos mediante el trabajo consciente. Muchos logran forma externa, moral, doctrina, ritos, pero sin espíritu. Es la religión sin iniciación, el cuerpo sin alma. Mensaje. 9 Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así dijo el Señor Dios: Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. 10 Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Develación. Los 4 vientos son las fuerzas elementales y sexuales del cosmos. Solo al invocarlas castamente desciende el Espíritu Santo y anima al muerto interior. Cuando el espíritu entra, el iniciado se levanta. El ejército es la humanidad consciente, firme sobre sus pies, dueña de sí misma. Mensaje. 11 Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y en nosotros mismos somos del todo talados. 12 Por tanto, profetiza, y diles: Así dijo el Señor Dios: He aquí, yo abro vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Develación. Israel es el alma que lucha con Dios. Cuando se pierde la esperanza, la conciencia queda talada por el ego. Así habla el hombre caído. Los sepulcros son los estados de inconsciencia. Abrirlos es despertar. La tierra de Israel es la región del ser, la patria interior. Mensaje. 13 Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. 14 Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, el Señor, hablé, y lo hice, dijo el Señor.
Develación. El conocimiento del Señor no es creencia. Es experiencia directa al salir de la muerte psicológica. El reposo es la paz del ser realizado. El Espíritu Santo corona la obra y confirma la palabra cumplida. Mensaje. 15 Y vino palabra del Señor a mí, diciendo. 16 Tú, hijo de hombre, tómate ahora un palo, y escribe en él. A Judá,